Lo nunca antes dicho por Laura Bozzo. En exclusiva, la famosa conductora revela lo que nadie esperaba. En un momento de vulnerabilidad, Laura Bozzo confiesa que todavía extraña a Cristian Suárez, el hombre que marcó su vida, a pesar de las traiciones y todo lo que pasó. En sus palabras no hay arrepentimientos, solo el dolor de un amor que no puede olvidar. Es posible que Laura aún sueñe con reencontrarse con él. ¿Podría el destino darles una segunda oportunidad o esa esperanza está condenada al fracaso? No te pierdas este emocionante capítulo porque lo que Laura reveló podría sorprenderte aún más de lo que imaginas. Recuerda, si te apasiona el drama, los secretos y las historias que te dejan sin aliento, suscríbete a LZ Documental, activa la campanita de notificaciones y dale like para que no te pierdas ningún detalle sobre este impactante relato. Fue una noche cualquiera, o eso parecía. Las luces del estudio brillaban con intensidad, el público aplaudía con entusiasmo, y Laura Bozzo se sentaba frente a las cámaras con esa energía que la ha caracterizado durante décadas. Sin embargo, algo en su mirada anticipaba lo que nadie esperaba, una confesión que sacudiría al mundo del espectáculo y abriría una herida que nunca terminó de cerrar. La entrevista transcurría de forma común, repasando momentos de su carrera, sus polémicas, sus enfrentamientos con la prensa y sus eternas batallas legales. Pero bastó una sola pregunta para que todo se desmoronara. Laura, ¿todavía piensas en Cristian Suárez? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Laura bajó la mirada. Sus ojos, vidriosos, empezaron a llenarse de lágrimas. Y ahí, sin filtros, sin defensas, la mujer detrás del personaje se quebró en vivo. Sí lo pienso, murmuró. Nunca lo olvidé, lo amé como a nadie y aunque me falló, aunque me rompió, yo aún guardo la esperanza de que un día volvamos a vernos, aunque sea para decirnos todo lo que no pudimos decirnos de frente. El conductor quedó impactado, el público enmudeció, y las redes explotaron. Nadie esperaba esa fragilidad, esa vulnerabilidad, esa Laura rota por dentro que hablaba desde lo más profundo de su dolor. Durante años, Laura Bozzo defendió su relación con Cristian Suárez con uñas y dientes. A pesar de las críticas, los rumores de infidelidad, las burlas públicas y las declaraciones incendiarias, ella siempre sostuvo que él fue su gran amor. Pero nunca antes había dicho que seguía esperándolo. Nunca antes había aceptado que, después de todo lo vivido, aún albergaba esperanza. Me siento tonta, sí, lo sé. Muchos dirán que soy una ridícula, que cómo puedo seguir pensando en alguien que me humilló públicamente, pero yo no elegí enamorarme así. Yo entregué mi alma, y cuando él se fue, me dejó vacía, confesó mientras sus lágrimas caían sin parar. Y no era para menos. Laura relató cómo en las madrugadas aún revisa mensajes antiguos, fotos, recuerdos que guarda escondidos en una caja de madera. A veces cierro los ojos y me parece oírlo reír, como cuando me decía que estaba loca pero que me amaba. Me duele aceptar que tal vez nunca más lo vea, pero lo espero, en silencio. Lo más estremecedor llegó cuando reveló que hay noches en las que sueña con él. Sueño que vuelve, que me abraza, que me dice que todo fue un error, y despierto abrazando la almohada con el corazón destrozado. ¿Cómo puede una mujer tan fuerte que enfrentó a medio mundo seguir esperando a quien más la dañó? Esa fue la pregunta que todos se hicieron después de su testimonio. En el estudio, la tensión se podía sentir. Muchos en el público lloraban. Otros negaban con la cabeza, sorprendidos por lo que estaban escuchando. Pero todos coincidían en algo, Laura Bozzo estaba hablando desde el alma, y eso no se podía fingir. También reveló que, a pesar del dolor, jamás ha hablado mal de Cristian de forma personal. Podré haber dicho cosas por coraje, por rabia, por el momento. Pero dentro de mí, nunca quise hacerle daño. A veces me siento sucia por seguir amándolo, pero no lo puedo evitar. La entrevista dio paso a una recopilación de imágenes de la pareja en sus buenos tiempos. Las risas, los abrazos, los viajes, todo eso que alguna vez fue real. Laura miraba la pantalla y rompía en llanto.
Se cubría el rostro, se encogía sobre sí misma. En ese instante no era la conductora explosiva que gritaba «¡Que pase el desgraciado!». Era solo una mujer destruida por un amor que no sanó. Una colaboradora del programa intentó consolarla, pero Laura solo repetía lo extraño todos los días». En las redes la reacción fue inmediata. Algunos la acusaron de aferrarse al pasado. Otros se burlaron sin piedad. Pero la gran mayoría expresó empatía. «Todos hemos amado así al menos una vez», escribió una seguidora. Laura no necesita que la entiendan, necesita que la escuchen. Y esta vez, habló desde el corazón. La entrevista cerró con una frase que quedará marcada para siempre. «Si el destino me lo vuelve a poner en el camino, juro que no lo dejaré ir sin decirle cuánto lo amé, y cuánto lo sigo amando». Laura Bosio nunca ha sido una mujer fácil de derrumbar. Ha enfrentado escándalos, enemigos, juicios, y ha sabido salir, una y otra vez, con la cabeza en alto. Pero en lo único que no ha podido defenderse, ha sido del amor. Y eso la destruyó. Después de su confesión en televisión, donde entre lágrimas reveló que aún guarda la esperanza de reencontrarse con Cristian Suárez, Laura no pudo callar más. En privado, a puertas cerradas, se quebró de nuevo. Esta vez, sin cámaras, sin público, solo con su verdad más dolorosa. «Me engañó, y aún así lo amo», dijo en voz baja, temblando. «¿Qué clase de mujer soy? ¿Cómo se ama a alguien que te traiciona, que se burla, que te humilla? No lo entiendo, pero lo siento. La traición de Cristian no fue un secreto. Hubo rumores, fotos, mensajes, incluso declaraciones de personas cercanas a él que aseguraban que tenía otras relaciones mientras estaba con Laura. Y lo peor, que hablaba mal de ella a sus espaldas, que se burlaba de su edad, de su forma de ser, de su necesidad constante de atención. Pero aun con todo eso, Laura seguía ahí, firme en su sentimiento, frágil en su dignidad. Sí, descubrí mensajes donde se reía de mí, donde decía que yo era una loca controladora. Que me tenía por interés, por fama, porque era una puerta a la televisión. Me dolió tanto que no podía ni respirar. Pero aún así, cada vez que sonaba el teléfono, yo deseaba que fuera él, confesó entre sollozos. La contradicción se volvió su peor enemigo. Quería odiarlo, quería borrarlo, gritarle al mundo que fue un farsante. Pero no podía, porque en su mente seguía recordando las noches donde él le decía que era su todo, que sin ella no sería nada. Y Laura se lo creyó. Se aferró a esas palabras como quien se agarra de un hilo para no caer al abismo. Yo lo mantuve, sí, y no me arrepiento. Lo ayudé a construir una imagen, le abrí puertas, lo metí en mi mundo. Y él simplemente se fue cuando ya no le servía, decía con la voz quebrada. Pero lo peor no fue que se fuera. Lo peor fue que se fue riéndose de mí. Lo vio en televisión, lo escuchó en entrevistas, lo leyó en titulares. Cristian la negaba, la minimizaba, decía que ella se aferraba, y que él ya había dado vuelta la página. Como si yo fuera basura, como si todos esos años juntos no valieran nada, murmuró. Y sin embargo, Laura seguía amando. Hay noches en que me despierto gritando su nombre. Me da vergüenza admitirlo, pero es real, me duele. Es como si una parte de mí estuviera atrapada en ese pasado que no puedo soltar. La contradicción no solo la rompió internamente, también afectó su entorno. Sus hijas, sus amigos, su equipo de trabajo, todos le pedían que lo olvidara, que cerrara esa etapa, que recuperara su fuerza. Pero nadie entiende que el amor no se apaga como un interruptor. Yo no elegí sentir esto. Si pudiera arrancármelo del alma, lo haría. Pero no puedo. Y entonces apareció la culpa. No solo me traicionó él, yo también me traicioné a mí misma. Permití cosas que nunca debí permitir. Cerré los ojos ante señales obvias. Justifiqué lo injustificable, y todo por miedo a quedarme sola. Laura reveló que, en el fondo, siempre supo que Cristian no la amaba como ella a él. Yo lo sentía, lo veía en sus ojos. Él disfrutaba del poder que tenía sobre mí. Le encantaba saber que yo lo necesitaba. Y jugó con eso.
Su voz se endureció, pero sus ojos seguían brillando con tristeza. Y aún así, si hoy me llamara y me dijera que quiere hablar, yo iría. Ese fue el momento más desgarrador. La confesión total de su contradicción. La evidencia de que el amor no siempre es lógico, ni justo, ni sano. A veces es simplemente una condena que se arrastra en silencio. La audiencia no podía creerlo. Las redes se llenaron de comentarios divididos. ¿Cómo puede una mujer tan fuerte seguir atrapada en ese amor enfermo? Laura Bosio, eres todas nosotras en algún momento. Te engañó, te usó y aún así lo amas. Eso solo prueba que el corazón no obedece a la razón. Y así quedó Laura, atrapada entre la razón y el sentimiento. Entre el orgullo herido y el amor que nunca murió. Entre lo que sabe que merece y lo que su corazón aún desea. El capítulo cerró con una frase que quedó grabada en todos. Me destruyó, pero no lo odio. Y eso es lo más triste de todo. Han pasado los años, pero hay algo que Laura Bosio no puede borrar de su memoria, la mirada de Cristian Suárez. Esa mirada que alguna vez le dio seguridad, que la hizo sentir especial, única, viva, hoy es la misma que la atormenta. Yo no puedo olvidar cómo me miraba, esa forma en la que parecía decirme todo sin hablar. A veces me decía te amo solo con los ojos. Y eso se quedó en mí como una herida que no cierra, confesó Laura en una entrevista reciente, visiblemente afectada. No es la voz lo que más extraña. No es su presencia física. Es esa maldita mirada que aún la sigue en sueños, en recuerdos, en los momentos más vulnerables de su día. Y es que Laura no solo perdió a un hombre, perdió un ideal, perdió la idea de que alguien podía mirarla y verla a ella, más allá de los escándalos, de la fama, de la figura pública. Cuando él me miraba, yo me sentía mujer, me sentía bonita, sentía que valía la pena, dijo con la voz quebrada. Y tal vez eso fue lo que más me dolió, saber que todo eso fue una ilusión. Porque todo fue una mentira. Con el tiempo, Laura descubrió que aquella mirada que tanto amaba también se la daba a otras. Que las mismas palabras que le susurraba al oído las repetía con otras mujeres. Que su cariño no era exclusivo, que su devoción era un libreto. Y ella fue una más del público que aplaudía sin saber que estaba siendo engañada. Lo vi con otra, la misma mirada, la misma sonrisa. Como si yo nunca hubiera existido. Como si yo fuera un capítulo viejo que él ya había cerrado, y yo aún seguía leyéndolo una y otra vez. Esa fue una de las escenas más devastadoras en la vida de Laura. No fue una pelea ni una traición pública. Fue verlo amar a otra como la amó a ella. Fue sentir que todo lo que vivieron no fue especial. Que fue reemplazable, intercambiable, descartable. Y desde entonces los recuerdos no la dejan. Todo en su casa la remite a él. La taza que él usaba. El sofá donde veían películas. La canción que él le dedicó en un programa de televisión. Los mensajes que aún guarda en su celular que no ha tenido el valor de borrar. Yo sé que estoy enferma de recuerdos, admitió. Sé que debería soltar, seguir, cerrar el ciclo. Pero, ¿cómo se mata algo que aún respira dentro de ti? Cada vez que ve una pareja en la calle, cada vez que alguien menciona su nombre, su estómago se revuelve. Porque por más que intente reescribir su historia, por más que quiera convencerse de que fue solo una etapa, su corazón la traiciona. Y su mente también. Hay momentos en que juro escucharlo. Siento que entra por la puerta y me sonríe. Y por un segundo, mi alma se calma. Luego vuelvo a la realidad, y me doy cuenta de que estoy sola. Que todo eso ya no existe. Que solo yo sigo atrapada en un pasado que él ni siquiera recuerda. Laura ha intentado sanar, ha ido a terapia, ha hablado con amigas, ha viajado, ha trabajado sin parar, pero ningún esfuerzo ha logrado borrar esos recuerdos que la persiguen. Yo ya no sé si extraño a Cristian, o si extraño la idea de que alguien me amara. Porque hoy, no hay nadie. Y eso duele más de lo que estoy dispuesta a reconocer. Incluso ha confesado que muchas veces se culpa a sí misma. Tal vez fui muy controladora.
Tal vez lo asfixié, tal vez lo alejé yo, y luego recuerdo que él ya me estaba engañando desde antes. Y entonces me confundo aún más. Fui víctima, fui cómplice, fui tonta. Ese torbellino emocional se repite en su mente una y otra vez. Y lo que más le pesa es que aún lo ama en ciertos momentos. No todos los días, no todo el tiempo, pero hay días en que amanezco y lo único que quiero es abrazarlo, aunque sea por última vez. Para muchos, Laura Bosio es un ícono polémico. Pero detrás de esa mujer fuerte, explosiva y sin filtros, hay una mujer rota, dolida, traicionada y perdida en los recuerdos de un amor que no supo sanar. Porque su historia con Cristian Suárez no terminó con una despedida. No hubo un cierre, no hubo un hasta aquí. Solo hubo silencio, frialdad, olvido. Y eso duele más que cualquier grito. Si al menos me hubiera dicho ya no te amo. Si me hubiera enfrentado. Pero se fue como un cobarde. Y me dejó sola con los fantasmas. Hoy, Laura intenta seguir adelante. Pero el camino no ha sido fácil. Sus ojos todavía se nublan cuando ve una foto antigua. Su corazón se acelera cuando suena un mensaje desconocido. Y su alma, esa que alguna vez creyó en el amor, aún sangra por una mirada que nunca podrá olvidar. Laura Bosio, la mujer que enfrentó a presidentes, escándalos mediáticos y críticas feroces, tiene una herida abierta que aún sangra, Cristian Suárez. Una herida que no se ve, que no grita, pero que consume por dentro. Y en medio de esa herida, hay algo aún más doloroso que el recuerdo, la esperanza. Yo sé que está mal, sé que es absurdo, que es ridículo, pero si hoy, en este momento, él me llamara, yo dejaría todo, confesó con una mezcla de vergüenza y anhelo en los ojos. Y no lo dijo como una figura pública en busca de atención. Lo dijo como una mujer rota que aún guarda en lo más profundo de su alma la ilusión imposible de un regreso. Cómo se mata la esperanza cuando el corazón no quiere soltar. Cómo se apaga ese pequeño fuego que te dice que tal vez, él también te extraña. Laura vive en un constante conflicto entre razón y emoción. Porque la cabeza le grita que todo terminó, que él la engañó, que la utilizó, que la dejó destrozada. Pero el corazón aún escucha su voz entre susurros. Hay noches en las que me despierto con la sensación de que él está al lado mío. Me giro en la cama, extiendo la mano, y solo encuentro vacío. Ese vacío se ha vuelto su peor enemigo. Y lo más cruel es que ella misma lo alimenta con recuerdos, con cartas guardadas, con fotos que nunca tuvo el valor de romper. Yo no he borrado su número. Nunca pude. A veces lo veo hoy, y me quedo con el celular en la mano, imaginando qué pasaría si lo llamo. Pero no me atrevo, porque tengo miedo de que no me conteste. Miedo de confirmar que ya no siente nada. Y aún así, sueña con que sea él quien marque primero. Que una noche suene el teléfono y que la voz que escuchó durante años vuelva a decirle, Laurita, te extraño. Si me llamara, ¿qué haría? Yo sé que sería como abrir una puerta al dolor, pero también sería como volver a respirar, porque desde que se fue, hay algo en mí que no vuelve a estar completo. Esa es la confesión más desgarradora. No solo lo extraña, lo necesita. No como un capricho, no como una adicción al pasado, sino como una parte de ella que se fue con él. Yo soy una mujer fuerte. Lo he demostrado toda mi vida. Pero con él, era débil. Y esa debilidad me gustaba. Me sentía protegida. Me sentía viva. Me sentía amada. Muchos pensarán que Laura Bosio ha perdido la dignidad por seguir esperando a un hombre que no supo valorarla. Pero lo cierto es que amar también es un acto de locura. Y Laura está atrapada en esa locura que se llama esperanza. Cada entrevista en la que le preguntan por él, cada nota en la que se menciona su nombre, cada rumor, es una daga que la atraviesa. Una vez escuché que estaba mal con su esposa, y por un instante me ilusioné. Me odio por eso, pero fue inevitable. Pensé, tal vez ahora se dé cuenta de que nadie lo amó como yo. Esa frase lo resume todo. Porque Laura no solo amó a Cristian. Se vació por él, se desbordó,
Se entregó sin condiciones, y lo más cruel es que aún lo haría. Si me dijera que regresa, yo no preguntaría nada. No le pediría explicaciones, solo lo abrazaría, porque mi alma necesita paz y él, aunque suene contradictorio, era mi paz. La ironía es brutal, el mismo hombre que la rompió, es el mismo que ella cree que puede recomponerla. Y eso, para muchos, puede parecer insano. Pero para una mujer marcada por el abandono, por la traición, por la exposición pública constante, ese tipo de amor es una tabla de salvación. Me duele aceptarlo, pero sí, yo aún espero. Cada vez menos, pero aún espero. Y eso es lo que me destruye. Saber que no he podido cerrar esa historia. Laura ha intentado ocupar su mente. Proyectos, entrevistas, nuevas relaciones que no prosperan. Pero todo parece compararse con él. Y nadie logra llenar el espacio que dejó. No se trata de que él fuera perfecto. No lo era. Me mintió. Me fue infiel. Me humilló. Pero había momentos en los que me hacía sentir la mujer más amada del mundo. Y eso no lo he vuelto a sentir con nadie. Es posible amar a alguien que te destruyó. Es posible seguir esperando a quien ya hizo su vida sin ti. Laura no lo sabe, solo sabe que cuando el amor es real, no siempre tiene sentido. Y aunque el mundo le diga que debe seguir adelante, que lo supere, que lo olvide, ella guarda silencio, porque en su interior, una voz sigue susurrando, ¿y si vuelve? Yo no le pediría nada, solo le diría que aquí estoy, que nunca me fui, que sigo creyendo que lo nuestro no fue en vano. Y así, entre luces de estudio, cámaras y aplausos vacíos, Laura Bosio vive con el alma encadenada a un amor que no sabe morir. Porque para ella, la esperanza duele más que la ausencia. En su rostro se reflejaban los años de lucha, de victorias, pero también de derrotas. Laura Bosio, la mujer que siempre ha sido una figura fuerte en los medios de comunicación, la que ha enfrentado la vida con valentía, hoy se encontraba vulnerable, perdida en su propia verdad. No me arrepiento de amarlo, aunque me haya destruido, dijo Laura con la voz quebrada pero llena de sinceridad. No era una declaración pensada ni filtrada. Era el resultado de una mujer que había dado todo, que había amado sin reservas y que, a pesar de las heridas, seguía eligiendo ese amor. Para muchos podría sonar como una contradicción. ¿Cómo alguien puede afirmar que no se arrepiente de haber amado a quien le causó tanto daño? Pero, en el fondo de esa declaración, había una tristeza profunda, una aceptación de que la vida misma no siempre es justa, ni perfecta. A veces, uno cree que el amor es todo lo que necesita para ser feliz. Y yo creí eso con Christian. Creí que el amor lo podía todo. Pero, al final, me di cuenta de que hay cosas que el amor no puede sanar. Sin embargo, no me arrepiento de haberlo amado. No cambiaría ni un solo segundo de lo que viví con él. Las palabras salían de su boca con un peso que solo ella entendía. No era solo el eco de una mujer herida. Era el lamento de una mujer que ha vivido su vida entregando todo a los demás, pero que, en ese amor, se entregó de una manera que nunca imaginó. ¿Cómo puede alguien no arrepentirse de una relación que la dejó rota, que le quitó lo más valioso que tenía? Porque, en el fondo, el amor nunca se arrepiente, aunque el corazón sea destrozado. Y Laura, a pesar de las traiciones, de los engaños, de las infidelidades, sabía que ese amor la había definido, la había transformado. Y, en su dolor, encontraba un sentido profundo. Me decía que era su todo, que no había nadie como yo, que lo éramos todo. Y aunque sé que quizás no era cierto, yo me sentía viva con él. La gente ve lo que yo era por fuera, pero lo que realmente valía era lo que él me hacía sentir. Y eso, por más que lo intente, nadie más me lo ha dado. Y ahí estaba el secreto, Laura no estaba buscando la perfección. No esperaba que Christian fuera su salvador. Solo quería sentir esa chispa, esa conexión genuina, esa sensación de ser amada, comprendida, vista. Algo que no había experimentado de la misma forma en ninguna otra parte de su vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si pudieras volver atrás? Yo, a veces, lo pienso.
Si pudiera tomar otra decisión, si pudiera darme cuenta antes de todo lo que pasaría, lo hubiera evitado. Y la respuesta es no. Lo volvería a hacer, porque, a pesar de todo el sufrimiento, el amor que sentí por él, el amor que me entregó en ciertos momentos, me hizo sentir completa. El precio del amor verdadero es alto, y Laura había pagado el precio más caro. Pero, en su corazón, sabía que lo había hecho por amor. Porque, aunque las cicatrices fueran profundas, el amor siempre valió la pena. A veces las personas creen que uno se arrepiente de amar, que uno quiere borrar todo lo vivido. Pero no, no es eso. Yo no quiero olvidar lo que fue. Porque incluso en los peores momentos, en los momentos más oscuros, el amor se sintió tan fuerte, tan real, que no lo cambiaría por nada. Quizá muchos no comprendieran. Quizá la gente se sorprendiera al escucharla decir que no se arrepiente de lo que vivió con Christian, pero esa es la paradoja de la vida. El amor no tiene lógica ni reglas. No se trata de un simple, si te hace bien, quédate. Se trata de algo mucho más complejo, de algo que no puede entenderse con simples palabras. Me lastimó, me hizo sufrir, me dejó sola, pero cuando lo veía sonreír, cuando me miraba con esos ojos llenos de promesas, todo lo malo desaparecía. Y es por eso que aún, a pesar de todo, no me arrepiento. Porque me hizo sentir que podía volar, que podía ser la mejor versión de mí misma. Laura levantó la vista como si estuviera buscando respuestas en el vacío, como si su corazón necesitara liberarse de ese lastre que arrastra. Sabía que su vida era una continua lucha con la memoria, con el arrepentimiento, con los sentimientos encontrados. Pero había algo claro, el amor, aunque duela, vale la pena vivirlo. Hay momentos en los que lo recuerdo y lloro, en los que me pregunto cómo pude ser tan ingenua, cómo pude ser tan vulnerable. Pero al final del día, me encuentro con una verdad que no puedo cambiar, lo amé con todo mi ser, y por eso, no me arrepiento. Cada palabra que Laura decía parecía una confesión, una descarga emocional que no había podido hacer antes. El peso de la decepción, de la traición, de la mentira, se mezclaba con la ternura de un amor que aún no se ha ido. Aunque sabía que nunca regresaría a esa relación, había algo dentro de ella que seguía deseando que Christian apareciera, que le dijera que todo era un error, que la amaba como antes. Es tan difícil decir adiós a alguien que te cambió la vida. Y aunque no haya vuelta atrás, aún siento que una parte de mí sigue con él. Siempre lo haré de alguna forma. Porque no importa lo que pase, nunca dejaré de amarlo. Y, así, con esa declaración de amor inexplicable, Laura Bosio se despidió, no de su pasado, sino de su propio corazón, que aún latía con la esperanza de que, en algún rincón del destino, ella y Christian pudieran encontrarse nuevamente. Y así, llegamos al final de este capítulo tan conmovedor y lleno de sentimientos encontrados. Laura Bosio, con el corazón aún lleno de amor, no puede evitar confesar que, aunque el tiempo haya pasado y las cicatrices sigan abiertas, aún extraña a Christian Suárez. Una confesión que, aunque dolorosa, nos muestra que, a veces, el amor no desaparece tan fácilmente, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado. ¿Será que algún día se reencontrarán? ¿O está condenada a vivir con ese vacío, a vivir con la esperanza de que algún día, quizás, las estrellas se alineen y le den la oportunidad de recuperar ese amor perdido? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es claro es que Laura Bosio nunca dejará de llevarlo en su corazón. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir esa mezcla de dolor y esperanza, no olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campanita para no perderte más contenido exclusivo, y darle like para que juntos sigamos descubriendo lo que se esconde detrás de las cámaras. Hasta la próxima, donde las historias más impactantes y llenas de emoción siempre te esperan.